Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 288. Si estás siguiendo el plan de lectura de la Biblia en el año de Ascension Cross, sabrás que hoy es el tercer día de la penúltima página. Si eso significa algo para ti y estamos leyendo hoy primero el capítulo 7, Sirach capítulo 1920 y 21, así como Proverbios capítulo 22, versículo 22 al 25. Como siempre, la traducción de la Biblia de la que estoy leyendo es la Revised Standard Version, la segunda edición católica. Estoy usando la Biblia de la Gran Aventura de Ascensión. En el año 151, Demetrio, hijo de Salusis, partió de Roma, navegó con unos pocos hombres hasta una ciudad junto al mar, y allí comenzó a llover. Mientras entraba en el palacio real de su padre, el ejército apresó a Antíoco y a Licio para llevárselos. Pero cuando este acto llegó a su conocimiento, dijo: «No me dejéis ver sus rostros». Entonces el ejército los mató, y Demetrio se sentó en el trono de su reino. Entonces vinieron a él todos los hombres sin ley e impíos de Israel. Estaban dirigidos por alquimistas que querían ser sumos sacerdotes, y trajeron al rey esta acusación contra el pueblo. «Judas y sus hermanos han destruido a todos tus amigos y nos han expulsado de nuestra tierra. Ahora, pues, envía a un hombre de tu confianza, que vaya y vea toda la ruina que Judas ha traído sobre nosotros y sobre la tierra del rey, y que los castigue a ellos y a todos los que los ayudaron». Así que el rey eligió a Bacaides, uno de los amigos del rey, gobernador de la provincia de más allá del río. Era un gran hombre en el reino, y era fiel al rey. Y lo envió, y con él al alquimista impío a quien hizo sumo sacerdote. Y le ordenó que se vengara de los hijos de Israel. Así que marcharon y llegaron con una gran fuerza a la tierra de Judá, y envió mensajeros a Judas y a sus hermanos con palabras pacíficas pero traicioneras. Pero ellos no prestaron atención a sus palabras, porque vieron que habían venido con una gran fuerza. Entonces un grupo de escribas se presentó en masa ante alquimistas y básidas para pedirles condiciones justas. Los jasídicos fueron los primeros entre los hijos de Israel en pedirles la paz. Pues dijeron que un sacerdote de la línea de Erin ha venido con el ejército, y no nos hará daño. Y les habló palabras pacíficas, y les hizo este juramento: «No trataremos de haceros daño ni a vosotros ni a vuestros amigos», así que confiaron en él. Pero apresó a 60 de ellos y los mató en un solo día, conforme a la palabra que estaba escrita: «La carne de vuestros santos y su sangre derramaron alrededor de Jerusalén, y no hubo quien los enterrara». Entonces el temor y el miedo de ellos cayó sobre todo el pueblo, porque dijeron que no hay verdad ni justicia en ellos, pues han violado el acuerdo y el juramento que hicieron. Entonces Bacaides partió de Jerusalén y acampó en Bet-Said, y envió y apresó a muchos de los hombres que le habían desertado y a algunos del pueblo, y los mató y los arrojó a la gran fosa. Puso al alquimista al frente del país y dejó con él una fuerza para ayudarle. Entonces Bacaides volvió al rey. Alquimista luchó por el sumo sacerdocio, y todos los que molestaban a su pueblo se unieron a él. Se apoderaron de la tierra de Judá e hicieron gran daño en Israel. Y Judas vio todo el mal que Alquimista y los que estaban con él habían hecho entre los hijos de Israel. Era más de lo que los gentiles habían hecho. Así que Judas salió a todos los alrededores de Judea y se vengó de los hombres que habían desertado, e impidió que los que estaban en la ciudad salieran al campo. Cuando los alquimistas vieron que Judas y los que estaban con él se habían hecho fuertes y se dieron cuenta de que no podía resistirles, volvió al rey y presentó cargos inicuos contra ellos, Níquene en Judea. Entonces el rey envió a Níquene, uno de sus príncipes honrados que odiaba y detestaba a Israel, y le ordenó que destruyera al pueblo. Así que Níquene llegó a Jerusalén con una gran fuerza, y a traición envió a Judas y a sus hermanos este mensaje de paz: «Que no haya lucha entre vosotros y yo. Vendré con algunos hombres para veros cara a cara en paz».
Así que vino a Judas, y se saludaron pacíficamente. Pero el enemigo estaba dispuesto a apresar a Judas. Judas se enteró de que Níquene había venido a él con intenciones traicioneras, y le tuvo miedo y no quiso volver a encontrarse con él. Cuando Níquene supo que su plan había sido revelado, salió al encuentro de Judas en batalla cerca de Cafar Salamá. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Níquene y el resto huyó a la ciudad de David. Níquene amenaza el templo. Después de estos acontecimientos, Níquene subió al monte Sión. Algunos de los sacerdotes salieron del santuario y algunos de los ancianos del pueblo para saludarle pacíficamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos, se mofó de ellos y los profanó, y habló con arrogancia, y con ira hizo este juramento. Si Judas y su ejército no son entregados en mis manos esta vez, si vuelvo sano y salvo, quemaré esta casa. Y salió muy enojado. Entonces entraron los sacerdotes y, de pie ante el altar y el templo, lloraron y dijeron, tú elegiste esta casa para que se llamara con tu nombre y fuera para tu pueblo casa de oración y súplica. Toma venganza de este hombre y de su ejército, y que caigan a espada. Recuerda sus blasfemias, y que no vivan más. La muerte de Níquene. Níquene salió de Jerusalén y acampó en Bet-Herón, y el ejército sirio se le unió, y Judas acampó en Adasa con 3000 hombres. Entonces Judas oró y dijo, cuando los mensajeros del rey hablaron blasfemias, tu ángel salió e hirió a 185.000 de los asirios. Así también aplasta hoy a este ejército que tenemos delante. Que los demás sepan que Níquene ha hablado impíamente contra tu santuario, y júzgalo conforme a esta impiedad. Así que el ejército se reunió en batalla el día 13 del mes de Edar. El ejército de Níquene fue aplastado, y él mismo fue el primero en caer en la batalla. Cuando su ejército vio que Níquene había caído, arrojaron sus armas y huyeron. Los judíos los persiguieron un día de camino desde Medasá hasta Gazara, y mientras los seguían no dejaban de tocar la llamada de batalla con las trompetas. Y salieron hombres de todas las aldeas de Judá de los alrededores, y flanquearon al enemigo y lo hicieron retroceder hasta sus perseguidores, de modo que todos cayeron a espada. No quedó ni uno de ellos. Entonces los judíos se apoderaron del botín y del botín, y cortaron la cabeza y la mano derecha de Níquene, que tan arrogantemente extendía, y las trajeron y las exhibieron a las afueras de Jerusalén. El pueblo se regocijó grandemente y celebró ese día como un día de gran alegría, y decretaron que ese día se celebrara cada año el día 13 de Edar. Así la tierra de Judá descansó durante unos días. El libro de Sirac, capítulo 19. La verdadera sabiduría contrastada con la astucia y la maldad. El obrero que es borracho no se hará rico. El que desprecia las cosas pequeñas fracasará poco a poco. El vino y las mujeres extravían a los hombres inteligentes, y el hombre que se junta con rameras es muy imprudente. La podredumbre y los gusanos lo heredarán, y el alma imprudente será arrebatada. El que confía demasiado pronto en los demás es semejante, y el que peca se hace mal a sí mismo. El que se regocija en la maldad será condenado. Y para quien odia los chismes, el mal disminuye. No repitas nunca una conversación y no perderás nada en absoluto con amigo o enemigo. No lo denuncies, y a menos que sea pecado para ti, no lo divulgues. Porque alguien te ha oído y te ha observado, y cuando llegue el momento te odiará. ¿Has oído una palabra? Deja que muera contigo. Sé valiente, no te hará estallar tal palabra. Un necio sufrirá dolores como una parturienta, como una flecha clavada en la carne del muslo. Así es una palabra dentro de un tonto pregunta a un amigo. Tal vez no lo hizo, pero sí hizo algo para que lo haga, no más pregunta. A un vecino. Tal vez no lo dijo, pero sí lo dijo para que no lo vuelva a decir, pregunta a un amigo, pues muchas veces es calumnia. Así que no creas todo lo que oyes. Una persona puede cometer un desliz sin proponérselo, que nunca ha pecado con la lengua. Interroga a tu prójimo antes de amenazarlo, y deja que la ley del Altísimo siga su curso.
Toda sabiduría es temor del Señor, y en toda sabiduría está el cumplimiento de la ley. Pero el conocimiento de la maldad no es sabiduría, ni hay prudencia. Donde los pecadores se aconsejan, hay una astucia que es abominable, pero hay un necio que simplemente carece de sabiduría. Mejor es el temeroso de Dios que carece de inteligencia, que el muy prudente que transgrede la ley. Hay un astuto que es escrupuloso pero injusto, y hay personas que distorsionan la bondad para obtener un veredicto. Hay un bribón que se inclina de luto, pero por dentro está lleno de engaño. Oculta su rostro y finge no oír, pero donde nadie se dé cuenta se adelantará a ti, y si por falta de fuerza se le impide pecar, hará el mal cuando encuentre una oportunidad. A un hombre se le conoce por su apariencia, y a un hombre sensato se le conoce por su rostro. Cuando te encuentras con él, el atuendo de un hombre y su risa abierta y su manera de andar muestran lo que es. Capítulo 20 sobre el silencio y la palabra. Hay reprensión que no es oportuna, y hay hombre que calla pero es prudente. Cuanto mejor es reprender que permanecer airado. Y el que confiesa su falta se guardará de la pérdida, como el deseo de un eunuco de violar a una doncella, es un hombre que ejecuta los juicios con violencia. Hay quien, por guardar silencio, es hallado sabio, mientras que otro es detestado por ser demasiado hablador. Hay quien calla porque no tiene respuesta, mientras que otro calla porque sabe cuándo hablar. El sabio calla hasta el momento oportuno, pero el fanfarrón y el necio se pasan de la raya. Quien usa demasiadas palabras será aborrecido, y quien usurpa el derecho a hablar será odiado. Puede haber buena fortuna para un hombre en la adversidad, y una ganancia puede resultar en una pérdida. Hay dones que nada aprovechan, y dones que reportan doble ganancia. Hay pérdidas a causa de la gloria, y hay hombres que han levantado la cabeza desde circunstancias humildes. Hay un hombre que compra mucho por poco, pero lo paga 7 veces. El sabio se hace querer con sus palabras, pero las cortesías de los necios se desperdician. De nada te aprovechará el regalo de un necio, pues tiene muchos ojos. En lugar de uno, da poco y afrenta mucho. Abre la boca como un heraldo. Hoy presta y mañana pide que le devuelvan. Alguien así es un hombre odioso. Un necio dirá, no tengo amigos y no hay gratitud por mis buenas acciones. ¿Cuántos se burlarán de él, y cuántas veces es mejor un resbalón en la acera que un desliz de la lengua? Así que la caída del malvado ocurrirá rápidamente. Un hombre descortés es como una historia contada a destiempo, que está continuamente en boca de los ignorantes. Un proverbio de labios de un necio será rechazado, porque no lo cuenta a su debido tiempo. Un hombre puede verse impedido de pecar por su pobreza, de modo que cuando descansa no siente remordimientos. Un hombre puede perder la vida por vergüenza, o perderla por su mirada insensata. Un hombre puede por vergüenza hacer promesas a un amigo y convertirlo innecesariamente en enemigo. La mentira es una fea mancha en el hombre. Está continuamente en los labios del ignorante. Es preferible un ladrón a un mentiroso habitual, pero la suerte de ambos es la ruina. La disposición de un mentiroso trae desgracia, y su vergüenza está siempre con él. Quien habla con sabiduría progresará, y un hombre sensato agradará a los grandes. Quien cultiva la tierra mantendrá su cosecha, y quien agrada a los grandes hombres espiará la injusticia, los regalos y dádivas ciegan los ojos de los sabios. Como un bozal en la boca, apartan, reprueban la sabiduría oculta y el tesoro invisible. ¿Qué ventaja hay en cualquiera de ellos? Mejor es el hombre que oculta su locura que el que oculta su sabiduría. Capítulo 21. Diversos pecados y necedades. ¿Has pecado, hijo mío? No lo hagas más, sino reza por tus pecados anteriores. Huye del pecado como de una serpiente, porque si te acercas al pecado te morderá. Sus dientes son dientes de león, y destruyen el alma de los hombres. Toda iniquidad es como una espada de 2 filos. No hay cura para su herida. El terror y la violencia asolarán las riquezas. Así será asolada la casa de los soberbios. La oración del pobre va de sus labios a los oídos de Dios, y su juicio llega pronto.
El que aborrece la reprensión sigue los pasos del pecador, pero el que teme al Señor se arrepentirá de corazón. El que es poderoso en el hablar es conocido de lejos, pero el hombre sensato, cuando resbala, se da cuenta. El hombre que construye su casa con dinero ajeno es como el que recoge piedras para su túmulo. Una asamblea de malvados es como abejas reunidas, y su fin es una llama de fuego. El camino de los pecadores está suavemente pavimentado con piedras, pero a su término está la fosa del Hades. Quien guarda la ley, controla sus pensamientos, y la sabiduría es el cumplimiento del temor del Señor. Al que no es inteligente no se le puede enseñar, pero hay una inteligencia que aumenta la amargura. El conocimiento del sabio crecerá como un torrente, y su consejo como un manantial que fluye. La mente de un necio es como una vasija rota. En ella no cabe ningún conocimiento. Cuando un hombre de entendimiento oye un dicho sabio, lo alabará y le añadirá algo. Cuando lo oye un juerguista, le disgusta y lo echa a sus espaldas. La narración de un necio es como una carga en un viaje, pero la luz se encontrará en el discurso del inteligente. El discurso de un hombre sensato será buscado en la asamblea, y meditarán sus palabras en sus mentes como una casa que se ha desvanecido. Así es la sabiduría para un necio, y el conocimiento del ignorante no se examina. Habla con un insensato, la educación se cambia en sus pies y como grilletes en su mano derecha. Un necio levanta la voz cuando ríe, pero un hombre inteligente sonríe en silencio. Para un hombre sensato la educación es como un adorno de oro y como un brazalete en el brazo derecho. El pie de un necio se precipita en una casa, pero un hombre de experiencia se para respetuosamente ante él. Un aburrido se asoma a la casa desde la puerta, pero un hombre cultivado permanece fuera. Es de mala educación que un hombre escuche a la puerta, y a un hombre discreto le apena la deshonra. Los labios de los extraños hablarán de estas cosas, pero las palabras de los prudentes serán pesadas en la balanza. La mente de los necios está en su boca, pero la boca de los sabios está en su mente. Cuando un impío maldice a su adversario, maldice su propia alma. Un susurrador contamina su propia alma y es odiado en su vecindario. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos 22 al 25. No robes al pobre porque es pobre ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y un botín de vida. No hagas amistad con el hombre dado a la ira, ni vayas con el iracundo, no sea que aprendas sus caminos y te enredes en una trampa. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias hoy. Gracias por seguir guiándonos por el buen camino. Te pedimos que nos ayudes no solo a conocer el camino correcto, sino a elegirlo, no solo a conocer el camino correcto, sino a vivirlo. Nosotros sin tu gracia, Señor Dios, podemos saber, pero no podemos hacer, podemos ser conscientes de no podemos actuar. Así que por favor ayúdanos no solo a conocer tu ley, a conocer tu voluntad, a conocer tu sabiduría, sino a ser sabios y a caminar en tu ley y a caminar en tu voluntad este día y todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vaya. Lo que tenemos en el primer libro de los Macabeos, como sucedió la última vez, es decir, cada vez que leemos cualquiera de los libros de las crónicas, los libros de los reyes, los libros de Josué, el libro de los jueces, es que, ya sabes, un rey se levanta y luego cae, otro rey se levanta y otro cae. Tenemos todas estas subidas y bajadas. Y sin embargo, aquí el pueblo judío sigue luchando. Ahora tenemos el ascenso de Demetrio, el hijo de Salucio, ¿verdad? Este imperio salúcida es una especie de gran cosa, vino después de Alejandro Magno. Y Demetrio ahora está haciendo la guerra contra los israelitas también, ¿verdad? Mató a Antíoco y a Lasas y envía vacantes. Bacaides nunca saben cómo decir estos nombres. Pasamos de nombres judíos, no hay problema. Nombres hebreos a nombres griegos. Y es todo, ¿qué dices? Es todo griego para mí. Así que simplemente elegimos y seguimos adelante con ello.
Pero lo que tenemos es una vez más el testimonio de Judas Macabeo y los hombres de Israel. ¿Qué es lo que hacen? Van a la batalla, pero siempre rezan por adelantado. Ahora hay una gran sabiduría aquí, y la gran sabiduría que se nos ofrece es lo que hemos aprendido tantas veces antes. Tú y yo estamos llamados a la batalla, ¿verdad? Lo somos. La batalla, como he dicho miles de veces, no es con carne y sangre, es con principados y potestades. Pero, ¿qué hacemos como cristianos? Tenemos que orar y decir, Señor, la batalla te pertenece, Señor Dios, la victoria te pertenece. Y lo que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor cada vez que entremos en batalla. Porque, ya sabes, esta es una traducción de la batalla espiritual que todos experimentamos en el libro de Siroco, capítulo 19. Cielos, qué increíble tiene esto la batalla espiritual de la verdadera sabiduría contrastada con la astucia y la maldad y el hombre. Tan bueno para, por ejemplo, no repetir nunca la conversación. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso para un pedazo de sabiduría? Nunca repitas una conversación y no perderás nada en absoluto. Justo antes de esto. Este es el capítulo 19 en el versículo 4. Uno que confía en otros demasiado rápido es de mente ligera. Vaya. De nuevo, ya hablamos de lo que es el tener que probar a un amigo antes de confiar en un amigo. Pero aquí es el que confía en otros demasiado rápido es de mente ligera. ¿Qué tal esto? Uno que se regocija en la maldad será condenado, y para uno que odia el chisme, el mal es disminuido. Así que el que se regocija en la maldad será condenado. Sabes, a veces nos regocijamos en la maldad en términos de que podemos estar felices cuando alguien peca, otras veces estamos felices cuando el pecado de alguien es descubierto, sabes, alguien que no nos gusta, es lo que estoy diciendo. No solo una cuestión de justicia, sino en una cuestión de venganza. Justo donde resulta que tal y tal no es tan bueno como pensábamos. Hurra, ese tipo de eso, ese pequeño disfrute personal en el interior. Y sin embargo, hombre, aquí está la escritura, el que se regocija en la maldad será condenado. Nunca repitas la conversación, sigue diciendo con amigo o enemigo, no lo informes. Y a menos que sea pecado para ti, no lo divulgues. Porque alguien te ha oído y te ha observado. Y cuando llegue el momento, te odiará. Me encanta esto. ¿Has vuelto a oír una palabra? Palabra de chismoso. Que muera contigo. Esto es y esto es. Dios, chicos, si luchan con el chisme, esto está bien. Serac capítulo 19 va a ser su amigo. ¿Habéis oído una palabra? Dejad que muera con vosotros. Sé valiente. No te hará reventar. Oh, tío. Tengo algo que decir. Solo tengo que decirlo. Ustedes solo tienen que decir esto, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Sé valiente. No te hará estallar. Con tal palabra, un tonto sufrirá dolores como una mujer en trabajo de parto con el niño como una flecha clavada en la carne del muslo. Así que es una palabra dentro del hombre tonto tan bueno porque podemos ser tentados siempre. Solo tengo que decir esto. ¿Saben qué? No repiten esto. Pero aquí está la cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho que algo así sucede? Cuestionar a un amigo. Tal vez no lo hizo. Interroga a tu vecino. Tal vez no lo dijo. Cuestiona a un amigo. Tal vez es una calumnia contra ellos. Y ese sentido de, caramba, darle a la gente el beneficio de la duda. Sabes, hay una enseñanza en una de las reglas de vida del monasterio. Sabes, entre las personas son monjes que viven en monasterios. Y una de esas reglas es asumir siempre la buena voluntad de tu hermano o de tu hermana, lo cual creo que es una gran sabiduría y una gran pauta para nosotros, no importa dónde vivamos, ya sea un convento o un monasterio o simplemente en nuestra casa con nuestra familia, asumir siempre la buena voluntad de tu hermano o de tu hermana. Y esto es lo que está ocurriendo aquí en Sirac,
esa sensación de poder decir, oye, antes de emitir un juicio, pregunta al amigo. Tal vez no lo hicieron, tal vez no lo hicieron con esa intención. Ok, chicos. Hay tanta sabiduría aquí. Creo que solo tenemos que destacar una última pieza porque creo que a través de Sirach vale la pena dar vuelta a estas joyas de sabiduría una y otra vez en nuestras mentes y escribirlas, tal vez escribirlas en pequeñas postales o tal vez en tu cuaderno. Si quieres, tenemos un diario de percepciones. Es que escribir eso allí y ser capaz de decir está bien, estoy capturando este pedazo de sabiduría para mí o para mí mi hijo, para mí mi sobrina o sobrino, quien quiera que sea esa persona. Pero escribirlo y capturarlo. Una última nota y viene del final del capítulo 20. Hay algo sobre la sabiduría y la palabra sabia. En el capítulo 20, versículo 19, dice que un hombre sin gracia es como una historia contada a destiempo, que está continuamente en boca de los ignorantes. Es decir, ¿cuántas veces somos así? Un proverbio de labios de un necio será rechazado, porque no lo cuenta a su debido tiempo. Hay algo en esto porque, ya sabes, el autor de Sirach lo menciona un par de veces. Esta pieza de sabiduría fuera de lugar, deja de ser sabia, ¿verdad? Que aquí hay una historia que podría ser útil, historia que podría contribuir en algún momento, pero no en este momento. Y ahí está el don de la prudencia, ¿no? El don de la prudencia es hacer lo correcto en el momento correcto, de la manera correcta. Y esta es una de las razones por las que la sabiduría es tan práctica. La prudencia es tan práctica. Hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Y volviendo a esto, un hombre sin gracia es como un cuento contado a destiempo, que está continuamente en boca de los ignorantes. Un proverbio de labios de un necio será rechazado, porque no lo cuenta a su debido tiempo. Vuelvo otra vez a eso, a que ese don de la prudencia, ese espíritu de prudencia, esa capacidad de saber o yo puedo hacer lo correcto en el momento adecuado y de la manera correcta. Puedo decir lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Tener ese don es un regalo. No es solo un regalo para ti, es un regalo para la gente que nos rodea. Pero nuestro tiempo de hablar ha terminado ahora porque tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestros oídos. Dando forma a nuestra manera de ver, ojalá dando forma a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de mirar, a nuestra manera de vivir y a nuestra manera de amarnos los unos a los otros y al Señor. Rezo por vosotros. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. Estoy impaciente por veros mañana. Dios los bendiga.